Ventaja es que los encuentros solamente van a ser exposiciones. Y desventaja que si no venimos, pues no hay clase. O sea, no hay quien exponga. Pues Bueno. entonces No, pues esperemos abordo que yo te el digo que ya tema, he pero ya conectado. saben. Pues ella verá. Dijo que ya en un momentico conectaba. Pues esperemos hasta las y cuarto a ver. Listo. Ay, yo necesito un favor tuyo. Dígame. Que adelantemos el plan de encuentro. ¿Cómo así? ¿Tú tienes cómo imprimir? No. Rafa sí debe tener. Yo te lo puedo enviar y tú me lo ayudas a Sí, sí, diligenciar. sí.
Ah, bueno, Kate ya se conectó. Hola, Catherine. Hola, buenas tardes. Hace un ratico me conecté, apenas me llamó Vero. Ya te envié la diapositiva, bueno, para que revises el Sí, correo, por favor. estaba revisando precisamente eso. Pero no, tú la puedes publicar, donde dice presentar ahora. Ok, ya voy. Entonces arrancamos con los derechos morales. Sí, ya los, donde Bueno, dice compartir, a presentar ahora. listo. Ahí, ¿sí se ve? No, aún no. Ahora sí. Que Rafa ya se va a conectar. Un minutico que Rafa ya se va a conectar. Bueno, ¿se ve la pantalla de la presentación? Sí, Pi. Ah, bueno, listo. Entonces me avisan cuando Rafa se conecte.
Yo creo que iniciemos, Sí, Bueno, Catherine. bueno, voy a escribirle a Rafael que vamos a iniciar sin el bueno. Catherine, Señor, bueno, entonces a mí me corresponde el tema de los derechos morales de autor. Bueno, ¿me escuchan bien? sí, Sí, bueno, listo. ¿Qué son? Los derechos morales de autor, como lo pueden ver en la pantalla, están avalados por la Dirección Nacional del Derecho de Autor, que es una unidad administrativa especial del Ministerio de Interior. Los derechos denominados derechos morales son el segundo conjunto de las facultades que otorga el derecho de autor. A diferencia de los patrimoniales, la categoría de los morales se relaciona con el autor, con la obra que ha creado, pero no desde el punto de vista desde la explotación económica, como la venta, como sino desde la cola ideológica con el productor de su esfuerzo intelectual y material. Bueno, esos son los temas que vamos a ver dentro del derecho moral. Que se dividen en tres: el derecho a la paternidad, el integral y la divulgación. Los derechos morales, digamos que se especifican o se tienen a comparación porque son perpetuos, inalienables, que no, o sea, que no se pueden vender, que no se pueden transmitir, imprescriptibles o irrenunciables. Bueno, el derecho a la paternidad como una breve explicación de lo que es, pero más adelante lo vamos a ver a fondo, es que el de la paternidad da el nombre del autor, o sea, si el autor lo desea, debajo de su obra, tal vez si es una pintura, puede, digamos que publicar su nombre, su firma, como lo hemos visto muchas veces. En el derecho de la integridad nos habla de la deformación, de la mutilación y de la modificación de la obra. El derecho de divulgación la da a conocer y para mantenerla inédita si lo desea el autor. Y como tal, el derecho de autor se opone a los cambios o a las modificaciones de su obra, pues tienen como la primer voz. Sus características de los derechos morales, ¿no? De los que estamos hablando. Al igual que los patrimoniales, son amenados de la personalidad del autor y reconocidos como derechos humanos en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La doctrina y la legislación los reconocen a estos como atributos que deben ser inalienable, irrenunciable e imprescriptible, como ya lo dijimos. Esto se ve expuesto en la decisión 351 del 93 y en el artículo 11. La razón de inalienabilidad, si no saben digamos que el significado de esta palabra, es que no se puede vender, no se puede permutar, no se puede, digamos que pasar a otra persona o otra entidad. Es que toda transmisión del derecho de autor entre vivos solo puede involucrar a los derechos patrimoniales. Por ser inalienable, el derecho moral también es inembargable, inexpropiable y es perpetuo, como yo ya lo había explicado. Si bien existen países en donde los derechos morales están limitados en el tiempo, al igual que los derechos patrimoniales. Estas son, digamos, cinco, eh, tal vez como características de los derechos morales. La primera sería la prerrogativa de la paternidad de la obra, la oposición de la deformación de la obra, a conservar la obra inédita o anónima, la modificación de esta
son unas de las características que solo, digamos que los abre el derecho moral en frente del autor. Es el derecho a la paternidad. Como anteriormente lo vimos en la imagen que los estaba escribiendo, es el que le da el nombre, pero aquí lo voy a explicar más a fondo. Es el derecho de reivindicar en todo tiempo la paternidad de la obra. Para que se reconozca al autor debe hacerse en la forma que él haya elegido, ya saben, puede ser con las iniciales de su nombre, con su firma o su nombre completo si lo desea, o si quiere puede ser en anónimo si el autor lo desea. Por lo que incluye el seudónimo y el anónimo, ya que el creador goza de la facultad de decidir y se relaciona o asocia con la obra mediante su nombre, un seudónimo o etcétera. O si desea permanecer o también el derecho al respeto por la obra o por el autor. Puede oponerse a toda deformación, a la mutilación o la modificación de la obra que atente contra el decoro de la misma o la reputación creativa se refleja o plasma en esa personalidad. Y el siguiente, que es el derecho de ineditud, también es conocido como el derecho de la divulgación, que comprende a la facultad del autor de decidir si dará a conocer su obra y en qué forma lo hará, o si por el contrario la mantendrá reservada en la esfera de su intimidad. Entonces, son esos los tres derechos que, que nos... Bueno, ya, si me entendieron. Sí, Kate. Aló. Sí, Bueno, entonces, Katy, señor. entonces, volvamos a revisar. Retrocede las diapositivas un poquito, porfa. Listo. Yo te... Usted me dice cuando pare, Sí, bueno. ¿Dónde ahí? estás en la misma diapositiva, en la misma presentación. Sí. Ahí. ¿Sí ven la página? No, ¿Qué ven en la pantalla? derecho de Derecho de paternidad. paternidad. ¿Ya? No, No, sigue la misma diapositiva. listo. Si quieres, deja esa. Mm, Y permíteme un segundito. ¿ya? Sí. Derecho ¿Qué dice moral. ahí? Espera. Déjala ahí si quieres. Ok. Bueno. Y dame 2 segunditos. Bueno, entonces dentro de los derechos morales, efectivamente, como lo expuso muy bien Catherine, está el derecho a la paternidad de la obra. El derecho a la paternidad de la obra no solamente implica
el tener la posibilidad de darle a la obra un nombre, un seudónimo, o simplemente que permanezca en el anonimato, sino que también implica que no, que la obra, que durante toda la existencia de la obra se me reconozca la paternidad, o sea, el nombre, mi nombre sobre la obra. El derecho a la integridad es que la obra no se modifique, no se deforme sin autorización previa. El derecho a la divulgación. Entonces, eso depende de mí como autor si yo quiero que la obra se publique o no se publique, independientemente de que yo haya transferido a través de cesión de los derechos patrimoniales sobre la obra, yo en cualquier momento puedo solicitar la reivindicación de ese derecho para que el día de mañana eh, se retire de circulación. Y al retirar esa obra de circulación, si yo le causo un perjuicio o a alguna persona que yo le haya cedido esos derechos, hay que indemnizarla. Por ejemplo, si se hizo una revista y el día de mañana quiero que se recojan todos los titulares, se puede hacer. Sin embargo, tengo que indemnizar a todas las personas que se vean afectadas y si he cedido los derechos, especialmente a quien es titular de los derechos patrimoniales. Como les decía hace un momento, anónima. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento de su fallecimiento o después de él, cuando así, cuando así se ordene por disposición testamentaria, a través de testamento. Esas son las situaciones protegidas por derechos de autor. Entonces yo creo que ya el tema de los derechos de autor ya quedan abordados. ¿Qué tema tenemos? Ok. Listo. ¿Cuál es el siguiente tema de exposición? Los títulos valores. Bueno, entonces vamos a ingresar a los títulos valores. Y ahí les pido el favor de que nos centremos en el artículo 617 del Código de Comercio. Artículo. ¿Ven la imagen? Sí, No, Entonces, ven. ¿Tú no lo ves? no. ¿Dónde les picho? Tengo que picharle No, algo. nada, ya te no, tiene que aparecer. te debe Te tiene que aparecer. aparecer. ¿Qué dice el texto? Ya. Concepto. Títulos valores, concepto. Listo. Los títulos valores son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal. ¿Pero dónde estás leyendo, Catherine? El Word suyo. No, Lo que usted está no, exponiendo. pero porfa, tengamos el artículo 617 del Código Abierto. Dice requisitos de la factura de venta. 617, Sí, señor. Dice no, artículo 610. Requisitos de la factura de venta para efectos Código tributarios. de Comercio, Espéreme un segundito. 600, 617. Sí, señor, espere. Requisitos de la factura de venta.
Imposible que me haya olvidado. 619, pero están mal ubicadas, porque el 617 todavía no es factura de venta. Definición y clasificación de los títulos valores. Sí. Artículo 619. Los títulos valores son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo en que ellos se incorpora. Pueden ser el contenido crediticio, corporativo o de participación y de tradición o representativos de mercancías. Bueno, entonces nosotros debemos de tener en cuenta unos aspectos frente a los títulos valores. Y es que los títulos valores siempre van a ser documentos. Entonces, siempre. Ahora, Rafa, ¿me podría ayudar con el artículo 422 del Código General del Proceso? Título ejecutivo. Sí, señor. Pueden, pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o que subcasante y constituyen plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción o de provincia judicial o de las provincias en las que procesos de publicidad aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogativo previsto en el artículo 184. ¿Me escucharon? No, No, profe, estaba en silencio, no se le escucha nada. Sí, no, yo hablando solo, imagínense. No, pero no se le estaba escuchando nada. Bueno, entonces, conforme a lo que dijo no. Rafa, es
En el ordenamiento jurídico existen los títulos ejecutivos. ¿Cuáles son los títulos ejecutivos? Aquellos documentos donde consta una obligación clara, expresa y exigible, ya sea un contrato, ya sea una sentencia, y dentro de esa clasificación de los títulos ejecutivos se encuentran los títulos valores. O sea que el gran nombre van a ser los títulos ejecutivos. Y una parte de esos títulos ejecutivos son los títulos valores que nosotros vamos a ver. ¿Por qué son importantes los títulos ejecutivos? Porque el día de mañana nosotros podemos hacer exigibles las obligaciones a través de una demanda o una acción ejecutiva para el recaudo de esos dineros o el cumplimiento de esas obligaciones que se encuentran sin pagar o sin cumplir. Y ese tipo de demanda lo que también nos permite a nosotros es precisamente que podamos presentar medidas cautelares en ejercicio de esa acción ejecutiva de carácter previo, cosa de que cuando se profiera una decisión, pues ya se haya recaudado el dinero y si prosperan las pretensiones de la demanda, se le entreguen los dineros al acreedor o en su defecto se le devuelvan a la parte demandada. ¿Hasta ahí está claro? Sí, profe. Listo. Sí. Muchachos, ¿me ayudan con la lectura del artículo 423? Del Código de Comercio, profe. Del Código General del Proceso. Sí. Requerimiento para constituir en mora y notificación de la cesión del crédito. La, la No, 200, notificación del perdón, Rafa, 243, me equivoqué. Bueno, 200. Focus, focus. 443. 243, Rafa. 43. 200. 243. 43. Código civil a plazos. No. Distintas clases de documentos. Sí, es ese. ¿Sí es ese, profe? Sí, señor. Insuficiencia de activos para pago Son, del pasivo externo. No, no, el de Rafa. son documentos, los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, videograbaciones, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y en general todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares. Los documentos son públicos o privados. El documento público es el otorgado por el funcionario público en ejercicio de sus funciones o con su intervención. Asimismo, es público el documento otorgado por un particular en ejercicio de funciones públicas o en su intervención. Cuando consiste en un escrito autorizado suscrito por el respectivo funcionario de ese instrumento público. Cuando es autorizado por un notario o quien haga sus veces y ha sido incorporado con el respectivo protocolo, se denomina escritura pública. Listo, entonces nosotros ya tenemos la primera parte y es que títulos valores son aquellos documentos. Entonces ya cuando nosotros nos hablan de documentos, estamos hablando de algo físico. Entonces, aparte es que debemos de tener en cuenta, los títulos valores hacen parte de los títulos ejecutivos, tienen siempre que ser documentos o constar en físico y adicional a ello surgen una serie de elementos y es uno de los principios
o de los elementos esenciales que deben contener los títulos valores es la legitimación. ¿Para qué? Para el ejercicio de un derecho que debe estar escrito, debe ser literal y es totalmente independiente a cualquier obligación. Por ello es autónomo y que adicionalmente se incorpora en ese documento. 19, cuando señala que el título valor puede ser de contenido crediticio. ¿Me escucharon, muchachos? No, profe. ¿Qué querrá decir No, el concepto de título valor? ¿Escucharon cuando hablé de literalidad, de incorporación? Ah, bueno, entonces, ¿qué querrá decir Sí, eso sí. Lo último, profe. código? ¿A qué que harán referencia los títulos valores de contenido crediticio? Tenga como una nota de crédito, ¿no? Una deuda, algo así. Un valor monetario. Exacto. Perfecto. Que sea representativo de mercaderías, ¿qué querrá decir? Los que almacenan en bodegas, esos Almaviva, Supla, pues no sé, algo así. Precisamente los bonos de prenda, los certificados de depósito, muy bien, Vero. ¿Y los corporativos a qué harán referencia? A los pagarés pagarés de bancos. No, señor. Van 2 de 3. Los corporativos. Son un poquito complejos. Entonces los corporativos, o sea, son muy sencillos. Lo que pasa es que hacer la simetría de pronto se presta para confusión, pero son las acciones sociales. Porque las acciones sociales no solamente le dan al titular derechos económicos, sino también le dan derechos políticos. Entonces, por eso se habla de corporativos o de participación. Porque el titular de una acción en una sociedad, pues tiene derecho a recibir las utilidades, ¿cierto? Pero asimismo también tiene derecho de voz y voto en las asambleas que realice la sociedad. Por eso se habla de que sean títulos corporativos o de participación. Acá está el antiguo concepto de documento, que son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y en general todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo y las inscripciones en los elementos del título de valor. Hasta ahí me están copiando. ¿Me escuchan? Sí, Listo. sí. Entonces hablamos de que el primer principio que elemento que debía de tener un título de valor era la legitimación exigible, que para pedir que se cumpla la obligación y que si no se cumple conforme a lo pactado en ese documento, pues tenga la posibilidad también de accionar, de acudir ante la vía judicial para que el día de mañana de un juez se exija el cumplimiento de la obligación. La realidad consiste en que esté escrito
en que conste en la letra, en el documento, que se exprese la obligación en el documento. Es el derecho que se otorga en el documento y de manera expresa se indica en el título valor. Entonces, si la obligación es pagar 500 pesos, eso es lo que se debe señalar en el documento conforme a las formalidades del mismo. Autonomía. Es que la obligación que consta en el título valor, en principio, es independiente a la obligación subyacente. ¿Y qué quiere decir eso con la obligación subyacente? Y es que el título valor puede tener origen en un contrato de mutuo, puede tener origen en un contrato de venta o en cualquier tipo de relación contractual. Rafael le hace firmar a los clientes pagarés. No, Rafa. ¿Y a usted le toca firmar pagarés? Bueno, no, pero para a el transporte veces no. en las operaciones crediticias, Pero y lo he visto en muchas empresas también de transportes, cuando se hacen operaciones a crédito, se presta el servicio de transporte a crédito, que se suscriban pagarés en blanco con carta de instrucciones. Entonces ahí el negocio subyacente es el contrato de transporte, pero como se le está dando un crédito al cliente, pues bajo esa circunstancia, en algunos casos se suscriben títulos valores. Entonces, elementos esenciales del título valor. ¿Y por qué son esenciales estos elementos en el título valor? Porque sin estos elementos, el título valor no nacería la vía jurídica. No sería un título valor. Y es, por ejemplo, el de literalidad. ¿Y quién me ayuda con la lectura del artículo 626 del Código de Comercio? ¿cuál fue el que dijo, profe? 626. 626. Sustantivo. Ah, no, de trabajo comercial. Obligatoriedad del tenor literal de un título valor. Sí, señor. El, Entonces ahí sus- vamos a ver la expresión de la literalidad del título valor. el suscriptor de un título quedará obligado conforme al tenor literal del mismo, a menos que firme con salvedades compatibles con su esencia. Listo. Entonces, acabamos a ver de que la obligación que adquieren las personas que suscriben el título valor, pues se comprometen a lo que en el mismo se plasme. Entonces, si yo digo que le tengo una deuda con Rafael por 500,000 pesos, esa es la obligación por la cual él me va a hacer exigible el día de mañana el pago de la obligación. Cuando se establece que el suscriptor de un título de valor se obliga conforme a su tenor literal a lo que en él contiene de manera estricta y expresa. Entonces, si Rafael dice me debe 5 millones de pesos y el título de valor dice 500,000 pesos, la obligación es por lo que consta en el título. Legitimación. La legitimación no es más que la facultad que tiene el titular del derecho, dueño de la obligación, para transferirlo a cualquier título, llámese oneroso o gratuito, como por ejemplo una donación, darlo en garantía de otra obligación. Y ustedes, ¿quién ha realizado operaciones con títulos valores?
Mm, mm. Nadie ha firmado un título valor, un pagaré, una letra, un cheque. Sí, Una letra, letras y cheques. yo Cheques. sí, yo letras cuando, yo letras, y he visto los cheques de mi jefe. ¿Y También para saben en qué los consiste el pagaré. endoso? ¿El qué? Sí, El endoso. sí significa que uno transfiere ese título valor a otra persona. Entonces, Cuando, esas son cuando las uno le facultades. endosa una cheque. Exactamente. Entonces, esas son las facultades que legitiman al tenedor o al acreedor de esa obligación y que lo facultan para transferirlo o para exigir la obligación que en él se contiene. Entonces, la legitimación por activa es la que tiene el acreedor de transferir o de exigir el pago de la obligación, y por pasiva, que es que es la obligación que tiene el deudor de cumplir con esa obligación. ¿Qué es la incorporación? Es lo que se encuentra plasmado, lo que se encuentra inserto en el título valor. Entonces, incorporar es tomar cuerpo, materializarse. En este caso, el derecho, que es una cosa incorporal, se materializa cuando se consigna en el título valor, cuando se plasma en el título valor, confundiéndose el derecho con el título. Entonces, la incorporación no es más que llenar los espacios que contiene el documento, es plasmar el derecho que tienen cada una de las partes en el documento. Entonces, Rafa me ayuda con o cualquiera, me ayuda con el artículo 622. 622. Sí. Lleno lleno de espacios en blanco y títulos en blanco. Sí, señor. Validez. Si en el título se deja espacios en blanco, cualquier tenedor legítimo podrá llenarlos conforme a las instrucciones del suscriptor que los haya dejado, antes de presentar el título para el ejercicio del derecho en el que se incorpora. Una firma puesta sobre un papel en blanco entregado por el firmante para convertirlo en un título valor dará al tenedor el derecho de llenarlo, para que el título, una vez completado, pueda hacerse valer con cualquiera de los que en él han intervenido antes de completarse. Deberá ser llenado estrictamente de acuerdo con la autorización dada para ello. Sin título de esta clase es negociado después de llenado a favor de un tenedor de buena fe exenta de culpa, será válido y efecto para dicho tenedor y podrá hacerlo valer como si hubiera llenado de acuerdo con las autorizaciones dadas. Listo. Entonces ahí lo que me está diciendo es, primero existen títulos valores en blanco, que es cuando hay espacios en el título valor, espacios que deben de ser diligenciados, pero ese diligenciamiento debe corresponder a unas instrucciones, y esas instrucciones son las que se incorporan en el título valor para que el día de mañana el mismo pueda llegar a ser exigible. Esa es la incorporación, es plasmar el derecho que tiene la persona en ese documento, va de manera armónica con la literalidad, con la expresión, y al incorporar esa obligación en cabeza del deudor, pues se me atribuyen a mí unos derechos que me legitiman, que es lo que me brinda la legitimación. Y la autonomía, artículo 627. Obligatoriedad autónoma de todo suscriptor de un título valor. Todo suscriptor de un título de valor se obligará autónomamente. Las circunstancias que invaliden la obligación de alguno o algunos de los signatarios no afectará las obligaciones de los demás. Listo, 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 listo.
Entonces, cada obligación, entonces ya hablaba Rafael sobre los endosos. Entonces, cada obligación, cada endoso que se realiza, cada transferencia que se haga del título valor, comprende una obligación totalmente independiente. Entonces, se establece que toda persona o suscriptor de un título valor se obliga de manera autónoma. Entonces, el endosatario adquiere una obligación de manera autónoma respecto del endosante o del titular original del título valor, es decir, de manera independiente, teniendo en cuenta la circulación de los títulos valores. Así, por ejemplo, cuando una persona recibe como pago o garantía un título valor y este lo hace circular a varias personas, puede iniciar acciones legales en contra de todos los anteriores suscriptores para hacer efectiva la obligación. Por lo tanto, cada persona responde de manera autónoma e independiente. Kate. Señor. Entonces, yo tengo un cheque. Te lo transfiero a ti. Con respecto a ti como tenedora del título valor, ¿quién es el acreedor y quién es el deudor? Yo soy el acreedor y el deudor es usted. Listo. Y tú se lo endosas a Rafael. ¿Quién es el acreedor y quién es el deudor? Yo soy la deudora y el acreedor es Rafael. Se van configurando obligaciones autónomas en favor a quien tenga el título valor. Quien detente el título valor. Pero también, en cierta forma, yo también vengo a ser deudor de esa obligación. Entonces, habría una obligación autónoma entre ustedes dos, pero todos nos veríamos obligados al pago de esa obligación, todos los endosantes. ¿Está claro? Endosante quiere decir deudor. No, endosantes, sí, el endosante en cierta forma, no, el endosante en cierta forma pasa a ser deudor. Cuando endosa el título valor, si tiene razón, pasa a ser deudor. Y el endosatario es quien adquiere el título valor y pasaría a ser el acreedor de la obligación. ¿Quién lo cobra? Quien lo cobra, exactamente. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? No, está bien hasta ahí. ¿Cómo se clasifican los títulos valores? Entonces veíamos nosotros que habían títulos valores de contenido crediticio, reales o representativos de mercaderías, de participación o corporativos. Entonces ya sabemos que los títulos valores de contenido crediticio, la obligación que se incorpora, una obligación dineraria, es una obligación de crédito, lo que el día de mañana me va a ser exigible es el pago de una suma de dinero. Entonces, un título valor es de contenido crediticio cuando el objeto sobre el cual recae la prestación que puede exigirse como efecto de ese título es dinero, valga decir, moneda legal. En los artículos 8 y 21 del Código de Comercio preceptúan que cuando en la ley o en los contratos se emplea la expresión instrumento negociable, se entenderá por tal los títulos valores de contenido crediticio que tengan por objeto el pago de moneda legal. Artículo 821, por favor. $821. Instrumentos negociables. Cuando en la ley o en los contratos se emplea la expresión instrumentos negociables, se entenderá por tal a los títulos valores de contenido crediticio que tengan por objeto el pago de moneda. La protección penal de estos títulos seguirá rigiéndose por las normas respectivas del Código Penal a disposiciones complementarias.
o disposiciones complementarias. Entonces, lo que quiere decir lo anterior es el título valor de contenido crediticio es equiparado a instrumento negociable. Entonces, dentro de cuáles podemos mirar como ejemplos de títulos de contenido crediticio. Entonces, tenemos la letra, el cheque, el pagaré, la factura de venta. Son títulos de contenido crediticio. Los bonos. Títulos reales o representativos de mercaderías. Son de unas mercancías. Entonces, cuando nosotros tenemos un certificado de depósito, lo que nos va a nosotros a expresar ese certificado de depósito es que yo tengo una mercancía depositada en ese almacén, en ese depósito. Sean 100 bultos de arroz, por ejemplo. Entonces, yo dejé depositados 100 bultos de arroz en un almacén y yo le transfiero ese título a Verónica. ¿Quién va a ir a reclamar la mercancía? Verónica. Verónica. Yo, Exactamente. Esas mercancías, por eso se habla de que sean representativos de mercaderías. ¿Qué vas a decir, Vero? que si ustedes también están intermitentes o es mi conexión. Tu Yo te conexión. Están escucho bien. Fue pucha. intermitentes. Acá te sí le escucho bastante intermitente. No he hablado. Bueno. No, es que me desconectó ahorita. Sí, yo me di cuenta que saliste. Sí. Bueno, entonces, títulos representativos de mercancías. De un lado son reales porque confieren al tenedor un derecho real, es decir, el dominio sobre las mercancías en el título representadas. De tradición porque al transferir el título representativo de mercancías, como en el ejemplo de Vero, teniendo en cuenta que las mercancías en tanto que en virtud de la incorporación, allí donde está el documento, en ese mismo lugar se encuentran físicamente las mercancías. Entonces, con ese título valor, va Verónica el día de mañana, reclama las mercancías en el lugar indicado, en la cantidad y con las especificaciones que consten en el título valor. Por ello, en el artículo 629 del Código de Comercio, que cita el artículo 629 del Código de Comercio, Afectaciones y gravámenes. La reivindicación, el secuestro o cualesquiera otras afectaciones o gravámenes sobre los derechos consignados en un título de valor o sobre las mercancías por él representadas no surtirán efectos si no comprenden el título mismo materialmente. entonces debe de contemplar el título y eso, el comercio, cualquier otras afectaciones o gravámenes sobre los derechos consignados en el título valor o sobre las mercancías por él representadas, no surten efectos si no comprenden el título mismo materialmente. Lo que quiere decir es que si yo le voy a transferir el título a Rafael, pues debe indicarse la operación de transferencia en el título valor. Si yo el día de mañana voy a dar en prenda el título valor debe estar consignado en el documento. Claramente expresamos que estos títulos se caracterizan porque confieren derechos sobre mercancías y no sobre dinero, como los de contenido crediticio.
también se caracterizan porque aquella persona poseedora del documento es dueño de la mercancía en él contenida y por lo tanto, como titular de las mismas, puede disponer de ellas. Y a eso lo señala el artículo 644. ¿Qué cita el 644? ¿Cuál fue el que dijo, profe? El 644. Del Código de Comercio, ¿cierto? Sí. Derechos del tenedor legítimo de títulos representativos de mercancías. Los títulos representativos de mercancías atribuirán a su tenedor legítimo el derecho exclusivo de disponer de las mercancías en que ellos se especifiquen. También le darán derecho en caso de rechazo de título por principal obligado a ejercitar la acción de regreso por el valor que el título se fijó a las mercancías. Listo. Entonces, ejemplos de ellos, como veníamos hablando, está el certificado de depósito de mercancías que expiden los almacenes generales de depósito. Luego de que el propietario deposita las mercancías, se le expide el documento que representa la titularidad sobre las mercancías y él puede transferir el título. Y en cabeza de quien se encuentre el título, se le reconocerá la propiedad sobre las mercancías y en su momento oportuno, quien porte el título podrá exigir el pago para que, en este caso, retire las mercancías depositadas. Y vienen finalmente los títulos corporativos de participación. Son títulos que confieren derecho de voz y voto a quien los tiene. Por eso se habla de que principalmente son las sociedades, las acciones societarias, pues quien tiene derecho sobre las acciones societarias puede ir no solamente con voz a las asambleas, a las juntas que realiza la sociedad, sino también tiene derecho a percibir una participación económica, que son las utilidades. Los títulos corporativos de participación, por algunos denominados títulos personales, son aquellos que confieren a su titular el poder o facultad de otorgarle una calidad especial en su condición de miembro de una corporación, sociedad. El ejemplo típico de un título valor corporativo de participación son las acciones de las sociedades. Los títulos valores corporativos confieren básicamente dos clases de derecho, uno de tipo económico, el valor de las acciones y su participación, y otro de índole político. En cuanto a los derechos económicos, acredita que su titular participa en el capital de una sociedad, o sea, tiene una participación dentro de una sociedad también, de una empresa, de una compañía, y que además, como consecuencia de la inversión que efectuó, adquiere el derecho de participación proporcional a la inversión en las utilidades producidas por la compañía, bien sea en los dividendos y las utilidades. En cuanto a los derechos políticos, los socios o accionistas tienen la posibilidad de ser elegidos en los cargos que la sociedad requiera, pueden participar en la elección de administradores, en la toma de decisiones importantes de la sociedad, tales como cambio de objeto, aumento de capital, fusión y disolución, y en todo caso participar con voz y voto en las decisiones relacionadas con la administración y existencia de la sociedad. ¿Hasta acá tienen alguna duda? No. No, señor. Kate, ¿cómo se clasifican los títulos valores? Catherine, Señor, ¿cómo se clasifican los títulos valores? ¿cómo se clasifican? Sí. Bueno. Ya lo encontré. Te estoy preguntando conforme a lo que vimos. De contenido, por contenido crediticio.
¿Cuál o en otro? representación de una mercancía. ¿Cuál otro? La letra de cambio, un cheque, un pagaré. Pero ¿cuál Ujú, otro? crédito. Sí, no, pero crediticio, Por representativos de Los ejemplo, en ¿los corporativos. qué? ¿Cuáles? Corporativos. Exactamente. 3 clases de títulos valores tenemos dentro de la De clasificación general. cambio. Pero también hay otra clasificación de los títulos valores y es conforme a su forma de circulación. Y de acuerdo ¿Cómo? que hay otra, Vero, hay otra clasificación de títulos valores conforme a la forma como circulan, como se transfieren. Entonces, Mm, ahí vamos a ver nosotros los títulos valores al portador, vamos a ver los títulos valores que circulan mediante el endoso a la orden y ¿Y los vamos nominativos es a ver que son los otros? los títulos valores nominativos. Sí, nominativo al portador y a la al portador y al título valor. No le tengo que hacer ninguna Profe, perdón, enmendadura. perdón. Dime. Que no escuché esa partecita que dijo Rafa, nominativos, ¿y qué más? Habla más pasito, Verónica, gritas mucho. Ay, perdón. Voy a dar pasito. Que no escuché lo último que dijo Al Rafa. portador. Ah, listo. De los títulos valores conforme a la forma de circulación pueden ser al portador, pueden ser a la orden o pueden ser nominativos. Entonces, ya voy a entrar a explicar cada uno de ellos. Entonces, adicionalmente hay títulos. ¿Cuáles son los títulos valores a la orden? Aquellos que circulan mediante el endoso. Entonces, cuando ustedes vean un documento que diga un título valor que diga páguese a la orden de, es un título valor a la orden. Entonces, títulos valores a la orden podemos encontrar letras principalmente y el pagaré también puede ser pagadero a la orden. Bueno, entonces títulos valores a la Sí. orden donde su pago o el cumplimiento de las obligaciones a favor de una persona determinada sin el impedimento de que éste endose a favor de otra persona. Por ejemplo, el cheque páguese a la orden de, el endoso de la transferencia de los derechos. ¿Claros con los títulos valores a la orden? ¿Alguna duda? ¿Me No. escuchan? Ah, bueno. Sí. Al portador. Sí, profe. Al portador, la circulación de los títulos valores al portador simplemente se da con la tenencia del título valor. Entonces yo le entrego el título valor al portador, señalo en el título valor que es un título valor al portador, y yo le entrego el título a Verónica. Verónica, sin mayor, no tiene que hacer citas, no tiene que hacer mención en el título valor, se lo entrega a Verónica. Y así va a circular el título valor al portador, con la simple entrega. Ahí no tiene que hacer endosos, ahí no tiene que hacer citas de páguese a favor de determinada persona o endoso a favor de determinada persona, simplemente con la tenencia del título valor, la entrega del título valor, ya comienza a circular el mismo. Puede exigir el cumplimiento de obligación contenida. Un Señor, ejemplo. Un ejemplo de eso, profe. no, por ejemplo, un pagaré al portador. Y resulta de que, sí, Ok. yo suscribí un título valor, yo soy el deudor, Verónica, mi acreedora, me prestó 500,000 pesos, ¿sí? Yo le quedé viendo 500,000 pesos a Verónica Sí. y usted le pagó los 500,000 pesos a Verónica, ¿cierto?
Entonces, Verónica lo único que tiene que hacer es entregarle a usted el título valor y usted lo puede hacer exigible. Porque es al portador, es quien lo tenga, quien lo porte. Mientras que en un título valor a la orden hay que hacer, como en el cheque, en la parte de atrás, endosar el cheque para que opere. Entonces tengo que firmar y decir que estoy endosando el título valor. ¿Sí entiendes las diferencias, Rafa? Listo. Sí. Portadores, quien tenga el título valor lo puede cobrar. Que genera mayor riesgo, ¿no? Los títulos nominativos. Los títulos nominativos son sujetos a registro. ¿Qué quiere decir eso? Que no basta con que se endosen los títulos valores o que se transfieran al portador los títulos valores, o sea, con la tenencia del título valor, sino que ese traspaso, esa transferencia del título valor debe de quedar registrada en un libro. Un ejemplo de ellos son las acciones, que para yo poderle transferir una acción, yo soy accionista de una SAS y yo tengo una participación del 10% y ese 10% son 1000 acciones y yo le quiero transferir esas 1000 acciones a Rafael, pues sencillamente para que opere la sesión de la transferencia de esas 1000 acciones, debe de quedar plasmado en el libro de registro de accionistas. ¿Claro? ¿Tienes dudas, Caterina? Sí, profe. No. ¿Conocen ustedes un libro de registro de accionistas? ¿Sí o no? No. No. Pues precisamente en las sociedades por acciones, llámese sociedad anónima o sociedad por acciones simplificada, o también en la comandita por acciones, se debe llevar un libro que se llama libro de registro de accionistas, aparte del libro de actas. Y en ese libro lo que yo vamos a plasmar es quiénes son los accionistas. Entonces digamos que somos Verónica, Caterine, Rafael y yo. ¿Cuántas acciones va a tener cada uno de los socios? Entonces, todos vamos a tener el 25% de participación en la sociedad, a lo cual equivalen 1000 acciones cada uno. Entonces, la sociedad se constituye con 4 millones de pesos. Cada acción vale 1000 pesos. Entonces, el capital social es 1 millón de pesos y nos va a decir precisamente eso. Accionista, Caterín. Acciones, 1 millón de pesos. Valor de las acciones, 1000 pesos. Número de acciones, 1000. Esa es la información que registra ese tipo de libros. Y perdón, pues esa operación que tú realizas debe estar consignada en el libro de registro de accionistas. ¿Les queda claro? Sí. Es como los cambios que hacen en las cámaras de comercio, algo así. Más o menos, pero esto no es tan formal porque no lo tengo que llevar a Hola. la Cámara de Comercio, ese cambio de accionistas. Sí, igual estoy en clase. Endoso de los títulos valores. El endoso de los títulos valores permite la circulación, transferencia de los títulos valores, como ya veníamos hablando. El endoso es una institución ideada por los comerciantes mucho después de haber aparecido la letra de cambio y de haber surgido otros títulos valores, porque en un principio no había manera de cumplir la prestación en favor de una persona distinta de aquella que originalmente se había indicado como beneficiaria, o sea, no se podía transferir la obligación. En el endoso intervienen en rigor dos personas, una denominada endosante, que es quien va a transferir los derechos de cobro a otra persona, que es la persona que transfiere el título, que se desprende del mismo, y quien lo adquiere, quien recibe la titularidad sobre el título, se denomina endosatario. El endoso se trata de un acto unilateral, accesorio incondicional, por medio del cual el tenedor del título valor coloca a otra persona en su lugar con efectos plenos o limitados. Es un negocio jurídico consensual de forma específica.
¿Qué quiere decir consensual? Que se perfecciona con el acuerdo de voluntades. Unilateral. Puede ser oneroso o gratuito. ¿Qué quiere decir que sea oneroso o gratuito? Yo le puedo endosar el título valor a Rafael de manera gratuita, regalarle la obligación, o oneroso, y es que él me pague una suma por la transferencia del título valor. Típico y exclusivo de los títulos valores. El endoso tiene una característica, unas características. Debe ser de cuerpo del título valor o en hoja adherida a él. Entonces, para que opere el endoso, tiene que estar dentro del mismo documento o por lo menos en una hoja adherida al título valor. Debe ser puro y simple. Y ahí me ayudan con la lectura del artículo 655 del Código de Comercio. Qué bueno. Está hablando solo. Invalidez de endoso condicional y parcial de un título de la orden. El endoso debe ser puro y simple, toda condición se tendrá por no puesta, el endoso parcial se tendrá por no escrito. Exactamente. Entonces, si hay condiciones, si hay exigencias para el endoso, se tendrán por no escritas, son ineficaces. No puede ser parcial. Si no se estableció la fecha de endoso, la ley presume que es el día que se realizó el endoso. Artículo 660 del Código de Comercio. ¿Cuál, profe? No lo escuché. 660. El 160 del Código de Comercio. Artículo 660 del Código de Comercio. 660. Omisión de la fecha en el endoso de un título o valor a la orden. Cuando en el endoso se omita la fecha, se presumirá que el título fue endosado el día en que el endosante hizo la entrega del mismo al endosatario. El endoso posterior del vencimiento del título producirá efectos de una sesión ordinaria. De la sesión. Forma específica de formación unilateral que puede ser oneroso o gratuito, el dominio de garantía, porque en el pago de la obligación, entonces yo le endosé la obligación a Catherine, Catherine se la endosó a Rafael, Rafael se la endosó a Verónica, y Verónica, ¿quién se la puede cobrar? ¿A quién se la puede cobrar, Verónica? ¿A quién se la puedo cobrar? Sí. ¿A Caterine o a usted? ¿Qué fue lo que O a preguntó? Rafael, a todos los que hayan hecho parte de la... Lo que pasa es que yo le endosé el título de valor a Catherine. Catherine se lo endosó a usted, Rafa. Usted se lo endosó a Verónica. Entonces le pregunto a Verónica, ¿a quién le puede hacer exigible la obligación? ¿A quién se la puede cobrar? A cualquiera de los anteriores. A cualquiera de los anteriores, efectivamente. Por eso es que se habla de que sea una garantía.
Entonces, de tradición. En primer lugar, el endoso es un requisito para la tradición, para la negociación o la transferencia del título, porque se requiere para poderlo negociar con efectos cambiarios si no se respeta la ley de circulación y hace una negociación anómala o inapropiada. Una circulación no produciría efectos cambiarios. De garantía, todos los endosantes, por el hecho de endosar, se comprometen al pago del título frente a los tenedores posteriores. El endosante, por el hecho de endosar, se responsabiliza del pago de la obligación, por lo cual conduce a afirmar entre más circulación exista, más patrimonios obligados al pago existirían. El título de legitimación con una función legitimadora, porque el adquirente de un título valora la orden para que pueda ser tenido como dueño, como titular, debe exhibir el título precedido de una cadena de endosos que no tengan solución de continuidad y que esa cadena sea ininterrumpida. Entonces, vamos al Código de Comercio, que hay unos artículos que me interesa que tengamos en cuenta. E iniciamos las exposiciones de ustedes ya la próxima semana, ¿bueno? Listo, profe. Artículo 621. ¿Quién me ayuda con el artículo 621? Eh, 621. Requisitos generales para los tributos, para los títulos valores. Además de lo dispuesto para cada título valor en particular, los títulos valores deberán llenar los requisitos siguientes. Primero, la mención del derecho del título se incorpora y, segundo, lo afirma de quien lo crea. La firma podrá sustituirse bajo la responsabilidad del creador del título por un signo o una contraseña que puede ser mecánicamente impuesto. Si no se menciona el lugar de incumplimiento o ejercicio del derecho, lo será el del domicilio del creador del título. Y si tuviese, y si tuviera varios entre ellos, podría elegir el tenedor, quien tendrá igualmente derecho de elección, señala varios lugares de cumplimientos o de ejercicios. Sin embargo, cuando el título sea representativo de mercancías, también podrá ejercerse la acción derivada del mismo en el cual deben ser entregadas. Si no se menciona la fecha y el lugar de creación del título, se tendrán como tales la fecha y el lugar de su entrega. Listo, entonces acá hay varios presupuestos que debemos de analizar. Primero, ¿cuáles son los requisitos? O sea, aparte de esos elementos que ya hablamos del título valor, hay unos requisitos que deben de ser muy importantes porque el título valor, pues, no podría adolecer, podría no ser válido. Y es la mención del derecho que en el título se incorpora. O sea, si no menciona el derecho, la incorporación de la obligación, título valor no va a producir efectos jurídicos y debe tener la firma de quien lo crea. Entonces, se debe tener en cuenta de que en la letra, quien crea el título, y es una firma muy importante, es el acreedor, porque es quien da una orden incondicional de pago. Pero en la promesa, o sea, recomendación, que firmen ambos. Pero en la promesa de compraventa, quien debe firmar el título valor es el deudor, porque es quien crea el título valor y promete pagar la obligación. Además, nos está dando a nosotros otras instrucciones, y es que la firma se puede sustituir por un signo o contraseña que puede ser mecánicamente impuesto. Entonces, yo puedo reemplazar por por un signo que puede ser mecánicamente impuesto en el documento. Si omito el lugar del cumplimiento de la obligación, lo debe ser el domicilio del creador del título.
Entonces, en la letra es el domicilio del acreedor, en el pagaré el domicilio del deudor. Y si tiene varios domicilios, quien tenga, podrá elegir el tenedor el que considere. Cuando el título sea representativo de mercancías, el único lugar donde se establece que se debe cumplir la obligación es donde se encuentran depositadas, almacenadas o deban ser entregadas. Artículo 622. Emisión de títulos en blanco o con espacios sin llenar. Si en el título se dejan espacios en blancos, cualquier tenedor legítimo podrá llenarlos, conforme a las instrucciones del suscriptor que los haya dejado, antes de presentar el título para el ejercicio del derecho que en él se incorpora. Una firma puesta Listo. sobre un papel en blanco Entonces yo entregado les... por el firmante. Firmante. Una firma sobre un papel en blanco entregado por el firmante para convertirlo en un título valor dará al tenedor el derecho de llenarlo. Para que el título, una vez completado, pueda hacerse valer contra cualquiera de los que en él han intervenido antes de completarse, deberá ser llenado estrictamente de acuerdo con la autorización. Si un título de esta clase es negociado y después de llenado a favor de un tenedor de buena fe exenta de culpa, será válido y efectivo para dicho tenedor y éste podrá hacerlo valer como si se hubiera llenado de acuerdo con las autorizaciones dadas. Y yo les hago una pregunta. Las instrucciones para el diligenciamiento de un título valor en blanco pueden ser verbales o siempre deben ser escritas. Repite la pregunta, profe, no la entendí, la verdad. En un título valor en blanco, o sea, que no se hayan diligenciado espacios como el monto, la fecha de pago, el nombre de la persona a la cual se le va a pagar la obligación. Diligenciamiento pueden ser verbales o en todos los casos deben de ser por escrito. Creería yo que todas deben ser por escrito y quedar firmadas por ambas partes, ¿no? Verónica, ¿qué dice? Yo diría que debe ser escrito, pero la ¿Y verdad Catherine? no tengo idea. Señor, ¿Deben ser verbales o escritas? escritas. Bueno, entonces lo que ha dicho la jurisprudencia al respecto y es que si bien Rafa y todos ustedes tienen razón, porque si están por escrito no van a generar ningún tipo de duda, la Corte Constitucional ha señalado que pueden ser verbales. Entonces, yo como acreedor tengo la posibilidad de diligenciar el título valor y ella es el deudor quien debe probarme a mí que al momento de diligenciar el título valor no cumplí con las instrucciones dadas. ¿Listo? Leamos el artículo 623. ¿Quién me ayuda? ¿Cuál fue el que dijo, profe? 623. Diferencias en el título del importe escrito en cifras y en palabras. Aparición de varias cifras.
Si el importe del título aparece escrito a la vez en palabras y en cifras, valdrá. En caso de diferencia, la suma escrita en palabras, si aparecen diversas cantidades en cifras y en palabras, la diferencia fuere relativa a la obligación de una misma parte. Valdrá la suma menor expresada en palabras. Listo, entonces siempre que en un título valor, entonces yo diga 500.000 pesos en palabras, pero resulta de que Rafael en números le colocó 5 millones de pesos, prevalecerá lo que diga en palabras. ¿Está claro? Sí. Listo, muchacho. Entonces ya terminamos con la parte introductoria de los títulos valores. Yo les quiero pedir un favor. ¿Quién tiene impresora? Ninguno. Bueno, Rafa. No, profe, yo tengo, la tengo dañada desde hace tiempo y no, como casi nunca la utilizo, no la arreglé. Pucha. ¿Por qué acreditaba, profe? El plan de encuentro, el pacto de encuentro que ya me lo están pidiendo. ¿Y mañana alguno Y lo puede luego, imprimir? por aquí mi barrio todo está cerrado. No, sí. ya que donde vivo no encuentro absolutamente nada tampoco, profe. Yo vivo aquí en un búnker. No, profe. Y si le ponemos firmas digitales, algo así. Sí, Sí, alguno que me ayude y me la envía el correo. ¿Hacen esa tarea en estos 20 minutos? ¿Y quién tiene ese pacto de encuentro? yo lo tengo. Se los Vero. comparten, se los voy a compartir al Drive, ¿A cuál drive? pues al Ah, correo. vas a crear un drive. Sí, Ah, bueno, ¿qué? a ver qué hacemos. Pues sí, compártelo en un drive y tratamos como de hacer alguna firma digital, no sé, alguna vaina. Sí, y me lo reenvían, porfa. En PDF. Listo. Pero, ¿qué hace encargada esa entonces? Lo que no sé. Pero me lo pueden enviar ahorita. Pero que a eso que hay que ponerle, eso, Ya hay muchas cosas que están diligenciadas. Si quieres, dejémoslo listo, Vero. Ya te lo envié. sí, pero le estoy mirando, es que eso no tiene nada para Descárgalo. llenar. Sí, acá lo tengo. No, hay cosas para que podemos modificar. Entonces, Nombre de pacto de representación. encuentro. A ver, pacto de encuentro, nombre, legislación comercial, código, pues no, no sé. Nombre, legislación comercial, semestre 3, créditos, ¿cuántos créditos son? Dos. Dos. Em, dice TTO, TTI. ¿Qué No, significa eso? eso dejémoslo en. En Eso blanco. no lo Dice, diligenciemos. identificación del docente Jesús Alberto Gutiérrez Sánchez. Pacto de convivencia, ingreso máximo a las 6:15 p.m., salida eventualmente a las 7:50, no se come en el salón, celular solo como herramientas de investigación. Pacto académico, los trabajos No, escritos pues, se ¿están de presentan. acuerdo? ¿Están de acuerdo con ese pacto de convivencia? Sí, profe. Acá, los Porque es trabajos que, escritos se presentan al correo electrónico, las exposiciones acompañadas de diapositiva, exámenes escritos en el primero, segundo y tercer corte, selección múltiple. Dice acá, pactos, evaluación, primer 30%, 9% trabajo, 6% exposiciones, 6% participación, 9% examen. Segundo corte, 40%, 12% trabajos, 8% exposiciones, 8% participación, 12% examen. Tercer corte, 30%, 9% trabajo, 6% exposiciones, 6% participación, 9% examen. Dice, nombre del representante estudiante. es el que debe firmar el documento. Ah, solo una persona tiene que firmarlo, ¿no? Sí. Sí, solo uno. Ah, bueno, pues entonces, Vero, pues fírmalo. Y con una firma, y eso no se puede poner el nombre solamente profe. ¿No tienes algún documento firmado tuyo? Algún documento Sí, firmado. que tenga tu firma. Ah,
No Sí, sé, algún contrato, sí, sí, alguna sí. vaina que lo tengas escaneado, pues Pero copias. lo recorto y lo Eso. pego ahí, ¿cierto? Sí, eso. Listo. Y no más eso. Entonces voy a hacer eso ya y se lo envío. Bueno, listo. Gracias. Listo, profe. Chao, muchachos. Tu nombre. Chao, gracias a todos. Chao, profe, te nos hablamos, que estén bien, chao. Chao, muchachos. Mm, mm.